Diego Chalper, diputado, ingrata labor la suya porque debe ser leal a un gobierno que no lo está escuchando y que además tiene los índices de desaprobación más altos desde que volvimos a la democracia en Chile. Y todo esto en un año electoral. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cómo lo hace? Con mucha resiliencia, pero al mismo tiempo tratando de poner las cosas en su contexto, Amaro. Mira, aquí yo diría, hay dos extremos que tenemos que evitar. Primer extremo es tener condescendencia con el gobierno. Yo creo que efectivamente el gobierno ha llegado tarde. Yo he dicho que, digamos, es un gobierno perplejo porque efectivamente no ha sido capaz de llegar a tiempo con las propuestas que uno necesita. Yo creo que hay una equivocada concepción de responsabilidad fiscal. Eso no es sinónimo en tiempos de crisis de excesiva focalización, sino que también tiene que ver con más universalidad. Ahora, dos cositas cortas, Aro. La primera, el exceso de burocratización. Es la verdad que no se olvide usted que los últimos 30 años los han gobernado 24 años en la oposición y 6 nosotros. Y ese exceso de burocratización, la verdad que es un heredero y un hijo póstumo de la antigua administración. Piensa usted, la clave única es una cosa de loco. Si usted no se acuerda dónde puso la mayúscula, dónde puso el número, se olvida su clave única. Entonces, eso para mí es la esencia de la excesiva burocratización. Y lo otro, Amaro, también, permítame decirle que es difícil lidiar con una oposición que yo he dicho que es traficante de ilusiones, porque está dispuesta a empujar cosas que saben que no van a llegar a flote. Lo voy a interrumpir solamente en ese aspecto. Lo interrumpo en ese aspecto porque he estado escuchando muy atentamente, efectivamente, sus alocuciones en el Parlamento. Usted habla de populismo, habla también de caudillismo, pero ojo, el gobierno, al ser mezquino, como usted también lo ha señalado, ¿no está abonando el terreno para que eso se dé? Pero totalmente, pues, Amaro. Ahora, nosotros, de la misma manera que tenemos que criticar la perplejidad del gobierno, tenemos que denunciar. Mire, yo le voy a traer una pequeña, no sé si se alcanza a ver. Sí. Matías Walker desde el día 1 decía que no iba a haber retiro. Eso ellos lo saben. Y mire, ¿por qué han estirado el elástico a este nivel? Porque saben que tienen que poder salir con algo, aunque sea totalmente inviable. Yo le quiero dar a usted un ejemplo desde el punto de vista futbolístico. Mire, esto es como alguien que hace un foul, le aplicaron la tarjeta roja y vuelve a hacer un foul de mucha mayor intensidad y pretende que los que estén viendo el VAR no lleven esto ante el árbitro. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que hace el foul o del que está viendo el VAR? Entonces, ¿sabes lo que pasa? El proyecto que sacaron de la Cámara de Diputados es de tal nivel de irresponsabilidad, tal nivel de... y lo saben, porque metieron un artículo permanente a propósito en el transitorio, que hace imposible que el gobierno no lleve esto ante C. Entonces, cuando tú te enfrentas a una oposición de ese nivel de irresponsabilidad, que en el fondo está dispuesta a hacer cosas que sabe que son inviables con tal de anotarse un punto político, se hace difícil. Y la tarea nuestra es criticar al gobierno con fuerza y con estos cierros, pero al mismo tiempo también dejar de manifiesto cuando desde la oposición están más preocupados de la próxima elección que la próxima generación. Bueno, ni siquiera han llegado cajas de alimentos cuando ya llevamos más de un mes de esta hipercuarentena. Camila Vallejo, ¿saldrá el tercer retiro en abril? ¿Cómo lo ve? Primero, algo antes, porque el diputado Chalper planteó varias cosas. Yo creo que lo primero hay que señalar es que las políticas de universalización del gasto y la universalización de los derechos sociales nunca han sido propias de la derecha, y por eso el problema que tenemos es que los gobiernos de la concertación administraron con el modelo neoliberal más que con un modelo socialdemócrata. Pero seguir echándole la culpa a los otros gobiernos y no hacerse cargo de lo que está haciendo su propio gobierno, yo creo que es quitarle el poto a la jeringa, perdón la expresión, porque fueron los propios parlamentarios de Chile Vamos quienes celebraron junto al exministro Ignacio Briones el bono de los 65.000 pesos, pues como si fuera una gran cosa, cuando toda la oposición decía que había que aumentarlo, ellos dijeron no, y celebraron incluso que el gobierno no haya cedido ante las presiones de la oposición. Entonces hubo una legitimación desde el propio sector oficialista de una política hiperfocalizada en este contexto cuando se podía hacer mucho más. Lo otro, Amaro, yo creo que, mira, yo no me corresponde a mí defender a la democracia cristiana, pero lo que señala el diputado Chalper respecto a las declaraciones de Matías Walker, efectivamente fueron respecto al primer proyecto presentado, pero no olvidemos que el diputado Walker, junto con otros diputados de oposición, formulamos una propuesta distinta para sortear el Tribunal Constitucional y justamente hacer que pasara todas las trabas y se pudiera aprobar, ¿ya? Pero esa propuesta la rechazó Chile Vamos y por eso se cayó, y por eso estamos discutiendo el transitorio, que era igual
al segundo retiro que rechazó el Tribunal Diputada, Constitucional. patrimonio... Entonces contemos toda la historia para ser justo. A mí no me corresponde defender al diputado Matías Walker, pero creo que en honor a la verdad siempre hay que contar toda la historia y no la parte que nos conviene. Pero interesante que el Partido Comunista salga al rescate efectivamente de la democracia cristiana, aunque sea en este breve paréntesis. Dicho eso, diputada, el impuesto a los ricos. Lo estábamos comentando, ¿verdad?, con Tonka, el alcance de que solo 4 países de la OCDE lo mantienen. 10 lo han eliminado. El más reciente es Francia. ¿De verdad es práctico? Sí, lo que pasa es que, mira, Amaro, tú estás mencionando impuestos que fueron permanentes, ¿ya? No es comparable con lo que nosotros estamos proponiendo, porque lo que proponemos nosotros es un impuesto transitorio de un año. Entonces hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, pero haciendo alusión a la experiencia internacional, efectivamente hay impuestos que se han ido eliminando, pero que duraron 80 años. No es que fue como, mira, lo probamos y salió mal y lo tuvimos que eliminar. No, los países recaudaron durante décadas estos impuestos, ¿ya? Y lo que ha pasado también es que como cambian los gobiernos, hay miradas distintas, van en algunos casos eliminando ciertos impuestos, pero hay impuestos que, por ejemplo, en Suiza existe desde 1892 el impuesto patrimonial, en Islandia desde 1920 y en España desde 1977. Entonces, también hay países que se han quedado con el impuesto patrimonial y los que no es porque, bueno, ya obviamente la situación de desigualdad en esos países ha ido superándose, no es la misma que en Chile y han recaudado durante décadas. Pero nosotros lo que insisto, lo que estamos proponiendo no es un impuesto permanente, eso va a ser discusión de otro gobierno, si es que quiere empujarlo en el marco de una reforma tributaria. Lo que nosotros estamos planteando es un impuesto por única vez de un 2,5% sobre el patrimonio de lo que ya el Servicio de Impuestos Internos tiene identificado, son 1.409. Era un retiro por una única vez también. Ya va a responder el diputado Chalper porque levantó su mano, pero antes nuestro público, nuestros ciudadanos que nos están viendo tienen comentarios que vamos a leer también a esta hora de la mañana, van a aparecer en la pantalla gigante. Dice así, Jorge Barriga, no me dieron el bono clase media porque no trabajé durante todo el 2020, estoy con suspensión laboral hasta la fecha y el 2019 quedé cesante en enero y encontré trabajo en diciembre. No califico para el IFE y tampoco para el bono, por eso prefiero el 10%, un chiste. Siguiente mensaje. En el 2019, dice Mari, ganaba poco más de 2 millones. Ayer cumplí un año sin trabajo y solo me dieron 100.000 en el bono clase media. Gracias, gobierno, por el, entre comillas, apoyo. Hay más mensajes. Aníbal García dice así, no califico al bono clase media porque el Servicio de Impuestos Internos dividió mis ingresos del 2019 por 12 meses y no por el segundo semestre del 2019 como dice la ley, y que ese fue el periodo donde tuve ingresos formales. Dice todo mal, Aníbal, y gracias por enviar tu mensaje. Bueno, y ya vamos a estar además también, y lo quiero recordar, con Sebastián Villarroel. Nada de nada con la extensión del postnatal de emergencia y las madres bien desesperadas con sus bebés menores de 1 año. Es lo que dice Norma Romo Martínez. Están tirando todo para adelante y así no usar todo el presupuesto, igual que en el año 2020. ¿Dónde va el dinero que sobra? Además, Luisa Navarrete Lara dice, piden una cantidad de papeles para apelar y los que no sepan cómo subir tanto papel, ¿cómo lo harán? Nos copia incluso a la ministra Carla Rubilar. El diputado Chalper hace un ratito hablaba de tráfico de ilusiones, que era lo que hacía la izquierda. La posibilidad de un impuesto a los súper ricos también es un tráfico de ilusiones según su visión, diputado Chalper. No, mira, yo simplemente respecto a esa apelación la he usado para aquellos que saben que algo que no va a ver la luz lo empujan igual y generan una ilusión que después no son capaces de cumplir. El Frankenstein que aprobaron, la verdad que es una cosa tremendamente compleja y bueno, ya lo hemos discutido suficiente, así que no me detengo más en eso. Ahora, respecto al impuesto a los súper ricos, mire, 2 cosas. Yo soy partidario de que las personas que tienen más paguen más. Eso no está en discusión. Y en materia tributaria, Amaro, no hay dogmas. Tonka, no hay dogmas. Ahora, yo creo que hoy día hay 2 propuestas arriba de la mesa. La propuesta del Partido Comunista o de la Camila es una mala propuesta. ¿Por qué? Es una mala propuesta porque es ineficiente. Mira, primero porque es ineficiente, lo dijo el director del Servicio de Impuestos en la sesión, porque básicamente es muy difícil valorizar un patrimonio de una persona cuando se dice activos y acciones menos deuda. Es una cosa que no queda clara, si no pregúntenle a los argentinos que han tratado de valorizar todo lo que pueden, pero nunca se logra. Tiene mala recaudación,
y en definitiva es tremendamente ineficiente, entonces yo creo que genera una ilusión. En cambio, la propuesta de Chile Vamos, que la estamos discutiendo a través de una indicación, básicamente consiste en dos cosas que ya se probaron y que, mire la vuelta a la vida, estaban incluidas en la propuesta de Michelle Bachelet, que es básicamente aplicar una tasa a aquellos que pretendan retirar del ISFUT, o sea, este impuesto suplementario al FUT, aplicarle un impuesto a aquellos que retiren del Fondo de Unidades Tributables y también aplicar una tasa, un 8% a aquellos que hagan repatriación de capitales. Eso ya tiene experiencia en el país, recaudó en su minuto 1.500 millones de dólares. Entonces, yo creo que hay que saber diferenciar entre una ilusión, que es la propuesta del Partido Comunista, y una recaudación, que es lo que estamos planteando nosotros, que creo que es lo que la gente quiere para poder financiar su gasto social. Les ofrezco además ver el mapa electoral y cómo estamos posicionados ahora con los distintos candidatos en dirección. Creo que tienen ahí justamente el pantallazo para que podamos observarlo. Y observen aquí de cerca, por favor, cómo Pamela Giles tiene un 18,4% de las preferencias, seguido después por Jadue, Daniel Jadue del Partido Comunista, 11,5%. Joaquín Lavín, Evelyn Matei siguen también. Llama la atención que no figura Paula Narváez. Ahora, dicho eso, Diego Chalper, usted hablaba de populismo, caudillismo. Pamela Giles, ¿será entonces el presidente Piñera en un año electoral inadvertidamente el principal promotor de su campaña? Mire cómo están las encuestas. O sea, yo creo que se lo pregunto en serio, no con ironía. No, yo le contesto derechamente. Yo creo que si el gobierno no entiende que tiene que hacer un punto de inflexión ahora en su conversación en el Senado, básicamente está siendo cómplice pasivo del liderazgo y el caudillismo que está llevando adelante esa persona en particular. Prefiero no aludirla porque no quiero tener cola, como decimos en el distrito mío. Bueno, han señalado, Beatriz Sánchez, la última persona, que Pamela Giles es un proyecto, no es un proyecto, ¿verdad?, colectivo en lo político, sino un proyecto más bien personal. ¿Usted qué estima, diputada? ¿Votaría por ella? Estimo un salto cuántico en el debate. Me gustaría cerrar la idea sobre el impuesto a los súper ricos, si me lo permiten. Un salto cuántico. Pero votaría porque no sé cómo mezclar tantos los temas. Pasamos el impuesto al presidente. Votaría por ella. Es la premura por tocar varios temas. Cerremos eso y ya terminamos. Nosotros hemos dicho en primaria de la oposición, quien gane lo vamos a apoyar, y así somos nosotros. Tenemos disciplina consciente en ese sentido, sabemos dónde hay que apuntar los dedos. Mira, pero no sé, porque depende de ella también. Pero mira, volviendo al punto atrás, el diputado Chalper decía que no está en discusión, que los más ricos tienen que pagar más. Pero eso actualmente en la Comisión de Constitución sí está en discusión, porque la propuesta que se presentó por parte de Chile Vamos es una propuesta que no aumenta el impuesto a los millonarios. Lo que hace es un beneficio tributario, hace que los que tienen más puedan pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque del 40% de impuestos que tendrían que pagar por retirar utilidades del FUT al 31 de diciembre del 2016, ellos podrían disminuir hasta un 30% ese impuesto. Es lo que el diputado autor de la indicación ha señalado como incentivo tributario, que no es más que un beneficio tributario. Mientras más tienes, más te conviene ese incentivo tributario. Esa propuesta, que a mí me parece bien que hagan propuestas, a todo esto lo celebré porque hasta el momento teníamos solo críticas, pero esa propuesta de indicación va en contra de las recomendaciones, de todas las recomendaciones internacionales que se han hecho, que es hacer que los que más tienen paguen más. Esta propuesta lo que hace es que los que más tienen paguen menos que lo que le corresponde con la norma actual. Y ese es un problema de principios, no solamente el tema de la recaudación es lo que hay que buscar, cómo el Estado recauda más, sino que cómo esa recaudación se produce mediante el aumento de impuestos a los que más tienen y que se han enriquecido mucho más de lo que son durante la pandemia. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, y esto, mira, si el problema es que lo firmamos los comunistas el proyecto y le quitamos la firma, ¿ya? No. Porque esto no es una propuesta tampoco sumamente ni revolucionaria ni nada por el estilo. Estamos haciendo la pega que la socialdemocracia está haciendo en el mundo.
no es una cuestión alocada, y ellos dicen hay que aumentar el impuesto a las fortunas personales, a la riqueza personal, como también los impuestos corporativos a las empresas. Y lo que hace esta propuesta de la oposición, donde sumamos el aporte de la democracia cristiana, es el impuesto al patrimonio, el aumento del impuesto a las empresas, los flujos, y eliminación de algunas exenciones tributarias, que a mí me parece que está bien, en la línea correcta. Y además se hace cargo de las observaciones que hizo el Servicio de Impuestos Internos para justamente ver bajo qué normas logramos evaluar o medir o contabilizar el patrimonio. Y el Servicio de Impuestos Internos ya tiene equipos que trabajan en esto, ya tienen identificados cuáles son los supermillonarios. Ellos incluso dijeron que son 1.409 las personas que concentran un patrimonio sobre los 22 millones de dólares. Entonces, a mí me parece que decir que esto es muy difícil, que es imposible, o sea, perdóname, o eso es reconocer ineficiencia del Servicio de Impuesto Interno, o es reconocer que el presidente de la República y sus amigos van a buscar todas las maneras de evadir y eludir este impuesto, lo cual me parece que habla mucho mal por parte de los propios parlamentarios de derecha de la clase empresarial y supermillonaria que tenemos en nuestro país, si eso fuera cierto. Muchas veces se nos acusa a los comunistas como una caricatura, ¿cierto? Como que odiamos a los supermillonarios, a las grandes empresas, pero quienes tratan permanentemente de poco honestos a la clase empresarial, los supermillonarios, son los parlamentarios oficialistas de derecha que dicen que van a subvalorar su patrimonio, que van a eludir, que van a evadir, entonces... Espéreme, diputado. O que se van a ir del país y es que tienen que pagar un 2,5% de impuesto. Entonces, yo no estoy hablando mal, son los propios parlamentarios chilenos quienes reconocen que los supermillonarios van a ser poco honestos al momento de tener que pagar este impuesto. Y también